Hola, muy buenos días a todos los que están conectados y a los que posteriormente van a ver esta enseñanza. Señor los bendiga y espero que estemos todos muy atentos. Sé que los que estamos poniendo y están allá en sus casas poniendo mucho cuidado, tienen muchos deseos de cambiar, de crecer y de agradar al Señor. Hoy vamos a mirar cómo el sanguíneo se relaciona con Dios, cómo es su vocación y cómo son sus emociones. Todo cristiano, sea cual sea su temperamento, puede ser y venir a ser una persona espiritual. Sin embargo, el temperamento sí influenciará en la espiritualidad y a través del estudio nos vamos a dar cuenta el por qué. Una cosa que hemos llegado a aprender del temperamento humano en estos estudios que hemos estado haciendo es que no todos somos cortados con la misma tijera o por el mismo patrón. Somos ¿qué? Individuos singulares, individuales. Todos y cada uno de los seres humanos somos muy pero muy diferentes. No hay ninguna persona igual a nosotros. Somos personas, seres exclusivos. Cuando las personas, la gente, tiene esa necesidad de Cristo, pues acudimos a Él, acudimos a que alguien nos diga, personas que tienen más conocimiento del Señor, para que nos enseñen cómo es el recibimiento que nuestro Señor hace. Supremamente bien, Él nos recibe afectuosamente, con amor. ¿Por qué lo hace así? Porque tiene el mismo plan para todos y cada uno de nosotros, y es hacernos a su imagen. Es que nosotros vivamos nuestras vidas, que cada día nos esforcemos por vivir las vidas nuestras como lo hizo Él, por lo cual Él vino al mundo a dar ejemplo y a que nosotros podamos imitar ese modelo tan perfecto, por el cual nosotros cada día nos esforzamos más. En la Biblia nos dice, en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 10, nos dice lo siguiente: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pongámosle mucho cuidado a esta palabra, renovando. Quiere decir cambiando, porque Él nos reviste. Cuando usted conoce a Cristo, usted no puede seguir igual. Usted tiene esa necesidad de cambiar, de dar ese cambio, de conocerlo plenamente. Porque sigue diciendo la Biblia en el versículo 11, en Colosenses 3, que ahí no hay ni griego, no hay judío, no hay incircunciso, no hay circunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Y yo diría, ni colombiano, ni venezolano, ni cualquier persona de cualquier nacionalidad que no necesite renovarse. Ahí todos, absolutamente todos, encajamos en que necesitamos renovar nuestra mente, en que necesitamos ser revestidos de un nuevo hombre, como el modelo que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el todo en todos. Para nosotros relacionarnos muy bien con nuestro Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tenemos que examinar la palabra espiritualidad. Nos es muy familiar, todos hemos oído qué es la espiritualidad, o hemos oído mencionar esa palabra, pero a lo mejor no sabemos darle un significado correcto. Antes que podamos examinar la influencia del temperamento en la vida espiritual de un cristiano, tenemos que determinar en primer lugar qué es la espiritualidad. Evidentemente, la espiritualidad no es un sentimiento emocional. Nada tiene que ver la espiritualidad con las emociones que nos transportan a una relación mística con Dios. No, no es esto. La espiritualidad es un estado del hombre, es un estado del ser
para cuyo desarrollo el Espíritu Santo requiere de tiempo. Esta espiritualidad es obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, pero que requiere de tiempo para desarrollar en cualquier temperamento esta área espiritual. Uno puede entregar la vida a Cristo en un instante. Usted llega emocionalmente y dice, yo entrego mi vida a Cristo, pero eso no quiere decir que que ya sea una persona espiritual. Apenas va a comenzar a conocer ese mundo espiritual. Por eso es que todos, o la gran mayoría de las personas, sabemos qué es una religión y que existen miles en el mundo, pero que ninguna salva, porque las religiones, muchas de ellas pueden tener doctrinas de hombres y son mezclas de la palabra de Dios, pero la espiritualidad es algo muy distinto. La espiritualidad es esa relación que nosotros adquirimos con el Señor. Todo ser humano recién convertido anhelamos ser espirituales, porque solamente cuando usted entra y entrega su vida totalmente a Jesucristo, empieza esa inquietud, empieza ese anhelo, comienza usted a darse cuenta de que anda muy mal en esta tierra, que usted no va para el reino de los cielos, porque usted todavía no conoce nada del Señor. Solamente los espiritualmente maduros que se propongan vivir y andar en el Espíritu son las personas que van a llegar a ese pleno conocimiento del Señor. Tenemos un apóstol que fue un hombre que vivió una vida muy espiritual y ese fue el apóstol Pablo, que debe haber tenido esto en mente cuando le dijo a los corintios en 1 Corintios 3:1, como él era el que los guiaba, él era su guía espiritual. Tomemos las palabras del apóstol. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 3:1. Y yo, hermanos, está hablando Pablo, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Él se dio cuenta de que aunque Dios quería que esa iglesia de Corinto fuera súper espiritual, esta gente todavía no se había dejado madurar. Esta iglesia todavía no había permitido que el Señor los moldeara, los transformara. Estos cristianos de Corinto seguían siendo unos bebés. ¿Por qué eran bebés? Porque seguían siendo personas muy carnales. No habían madurado ni habían crecido espiritualmente, conociendo que Dios había puesto todos los dones espirituales. Ellos sí eran salvos, pero eran muy revoltosos, eran críticos, contenciosos y tenían otros problemas no asociados verdaderamente con la espiritualidad. Bien sabemos que el Señor nos dice en su palabra que aunque nosotros le hayamos entregado la vida a Cristo, pero si seguimos con todos estos pecados de ser contenciosos, rencorosos, peleadores, criticones, pues estamos siendo carnales y no estamos agradando a Dios. He ahí el estudio de la palabra cada día para mejorar, para darnos cuenta que tenemos que cambiar, que tenemos que ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pablo había pasado mucho tiempo en Corinto con estas personas porque él, como padre espiritual, él se esforzaba a que ellos cambiaran, a que ellos vivieran en el Espíritu, pero ellos aún seguían influenciados por el mundo griego. Como quien dice, todavía tenían muchas situaciones que traían del mundo y que todavía no las habían podido pulir. El apóstol constantemente estaba allí escribiéndoles estas cartas porque no siempre él podía estar presente. Y allí les enseñaba y les decía que ellos todavía eran bebés cristianos y que deberían madurar, que ellos debían cambiar, como hoy nos lo está diciendo el Señor en su palabra. Porque esto no es solamente para los corintios, la palabra de Dios es para todo aquel que se quiera acercar a Cristo y quiera obedecer sus mandamientos. Miremos cómo es el temperamento sanguíneo relacionado al estudio bíblico. El éxito de la vida espiritual
de cualquier persona, de cualquier temperamento, depende de la eficacia del estudio bíblico personal. Nunca va a depender el éxito del temperamento. El temperamento sí puede influenciar esos hábitos de estudio con mucha seguridad, como influencia en los hábitos de comer físicamente. Quiere decir que el temperamento nos está sesgando a hacer determinados comportamientos y por ende va a influenciar en nuestro estudio bíblico. ¿Por qué? Estas personas, hoy que nos estamos dando a ver cómo es la relación de los sanguíneos con el estudio bíblico, nos damos cuenta que ellos son personas muy espontáneas, como lo veíamos en el estudio anterior, hace como un mes. También personas muy indisciplinadas, que realmente tienen que esforzarse demasiado para ser constantes, no solo en el estudio bíblico, sino en cualquier labor. Esto incluye pues en un estudio personal que él quiera hacer de otros temas o también de la palabra. Ellos caen en la cuenta y son rápidos en ver la importancia, como cualquier otro temperamento. Todos sabemos que necesitamos conocer la palabra de Dios. Para conocerla hay que estudiarla, pero ¿cuál es el problema? Llevarlo a cabo. Sabemos la necesidad, mas no hacemos nada para que esto se realice. Aunque se conozca mucho, demasiado, la importancia de crecer, porque por medio del estudio de la palabra vamos a crecer espiritualmente. Estas personas sanguíneas, como son tan susceptibles a los estímulos externos, ellos se interesan en todo lo que pasa a su alrededor. Por eso es muy fácil para ellos, aunque se propongan hacer un estudio, dejarlo ahí. Los distrajo algo, entonces hasta ahí llegó el estudio bíblico. Y son personas muy televidentes, les agrada mucho el televisor, desde por la mañana hasta tarde de la noche están viendo televisión. Pueden ser que personas esclavizadas, estas personas, y con esto que están haciendo, perjudicando su vida espiritual. Miren que el Señor nos dice que nosotros tenemos que valorar mucho el tiempo, porque estos días son malos. ¿Quién no reconoce que estamos en los últimos tiempos? Y que en lugar de perder el tiempo en otras actividades que no son relevantes, que no nos van a dejar nada para la vida eterna, ¿por qué no concentrarnos más en el estudio de la palabra, que es la que nos va a abrir el entendimiento, que es la que nos va a enseñar a relacionarnos muchísimo más con el Señor, que es la que nos va a mostrar cómo amar a nuestro Dios? El Señor y las señoras sanguíneas son los que más que nadie tienen que aplicar una norma que existe. ¿Cuál norma? ¿Cuál norma? Es esta fórmula que dice: si no he leído la Biblia, no desayuno. Si aplican esta fórmula, no Biblia, no desayuno, van a poder crear un hábito de disciplina en cuanto a la lectura bíblica. Y puede dar muy buenos resultados. Pero para que dé buen resultado, tiene que hacerlo. Se tienen que motivar a hacerlo, a decir, sí, voy a aplicarlo en mi vida, y se van a dar cuenta que esto les va a dar una verdadera vida devocional, un verdadero crecimiento. Se van a desarrollar una vida espiritual y se van a sentir muy felices. Porque yo diría, no hay nada más agradable que uno poder superar todos esos obstáculos que no nos dejan avanzar en la vida espiritual. Vamos a mirar este hombre o esta mujer sanguíneas en la vida de oración, cómo son ellos para orar. Y qué bueno es ir anotando, puede que no sea solamente para este sanguíneo, puede que en otros temperamentos aplique este estudio, porque sabemos que hay mezclas de temperamentos y que también muchas personas pueden estar cayendo en este error de no acercarse más al Señor en cuanto al estudio bíblico o en cuanto en la vida de oración, que es lo que vamos a mirar. Tenemos siempre que recordar que el temperamento influencia en todo lo que hacemos. He ahí la importancia del estudio para poder luchar, para poder que nos queden muy claras todas estas dificultades que están tan firmemente implantadas en nuestra mente.
y que no es el único factor que nos están influenciando para no orar, para no estudiar, para no acercarnos a Dios. Con toda certeza veremos que en el caso de la vida de oración, también el temperamento juega un papel muy importante. ¿Quién no va a saber, qué creyente no sabe que la vida de oración es esencial para la comunión con Dios? Al cristiano lo que más se nos dice es que oremos. Y hay una necesidad de acercarnos a Dios. Es tan importante esta vida de oración como el respirar lo es para la vida física. Cuando usted hace ejercicio se da cuenta que necesita del aire, que queda cansado y que le hace falta llenar sus pulmones de aire. Así nosotros debemos de tener esa necesidad, crear la necesidad de orar, pero nosotros no lo hacemos generalmente. Verdaderamente nosotros no lo hacemos porque llevamos una vida tranquila, relajada, pero sí estamos anhelando tener una comunión con Dios muy especial. Y para tenerla, para lograr ese punto, tenemos que sacrificarnos, tenemos que esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que el Señor tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. La Biblia está llena de enseñanzas, de mandatos, de instrucciones acerca de la oración. Cantidad. Usted quiere conocer de la oración, coja la palabra. Hay un versículo que nos dice orar sin cesar, hasta que sean conocidas todas las peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, dice el Señor, por todo, en cada momento, eleven oraciones, que son frases que yo dirijo al Señor bajo cualquier circunstancia, y siempre terminando ¿con qué? Con acción de gracias, porque nuestro Señor no es nuestro sirviente. Entonces, si le estamos pidiendo, hay que darle gracias, decirle, Señor, gracias porque me está escuchando las oraciones, porque yo sé que tú me vas a responder. Vemos que hay cientos de promesas en relación con la oración, y este es el medio en que Dios bendice a sus hijos y suple las necesidades. Nos damos cuenta ahora en medio de la pandemia cómo se están haciendo cantidad de peticiones de oración, porque el hombre ya, cuando ya está en una necesidad tan apremiante como lo es uno enfermo que está a punto de morir, con mayor anhelo, con mayor ardor, dice uno, por favor Señor, o le pide a los hermanos en la fe, por favor levanten oraciones, porque nosotros sabemos lo poderosa que es esta arma espiritual. Dios obra y es realidad, hemos visto a Dios obrar de muchas maneras bajo la oración que hace el pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios se une en una cadena, en una red de oración, qué fuerte es la oración. No hay nada más fuerte que la oración para que se realicen estas situaciones que nosotros no podemos resolver humanamente. La idea de dedicar un largo periodo con Dios todos los días en la oración es intimidante para muchas personas. Cuando a usted le dicen le dice a alguien, vamos a hacer esto, algo que sea distractivo, un juego, un deporte, algo que a usted le entretenga y le agrade, usted puede pasar 1 o 2 horas y no le parece mucho tiempo. Pero si usted le pide a alguien que no esté acostumbrado a orar, porque hay personas que son muy intercesoras y que uno ve que aman la oración, pero hay creyentes que no están muy acostumbrados a orar, les cuesta que uno les pida, vea, por favor, siquiera una horita, ore 1 hora. Pero esos 60 minutos les parece que como una vida entera, no encuentran que hablarle al Señor. Y es que es muy cierto que para usted ser una persona que experta en la oración o con cierta soltura en la oración o con cierta práctica, es porque lo hace continuamente, es porque se ha esforzado a mirar cómo se ora. Miren que ustedes cuando uno empieza en la vida cristiana, uno dice, qué bueno aquellas personas que pueden orar y orar y orar y les fluye. Y uno está observando y también pide derroteros, ayúdeme, ¿cómo hago para que mi oración sea extensa? Porque eso
No hay nada más que dé más paz que la oración. Cuando se terminan esas sesiones de oración, hay plenitud de gozo, hay tranquilidad, hay paz de haber soltado ese problema y de dejarlo y confiar totalmente, dejar y depositar la confianza totalmente en el Señor. Estos periodos no solo son reconfortables, sino que transforman nuestras vidas. Y si de pronto te cuesta mucho orar, si no has hecho estudios bíblicos sobre la oración, pues te vas a proponer en emprender este estudio para que halles una inmensa abundancia de material con el cual trabajar. Qué maravilloso, eso es lo que yo les aconsejo. Los sanguíneos son personas muy rápidas, impredecibles y muy espontáneas acerca de todo. Pero ¿por qué no lo hacen en su vida de oración? Ellos quieren y tienen el empeño, son las personas que se levantan alegres y felices. Su talante es alegre. Y generalmente al despertar están alabando al Señor, por la mañana lo alaban. Quizás cuando van a darse la ducha matutina también están cantando. Puede ser que canten al Señor, como Habacuc lo tiene allí en Habacuc 3:18. Con todo yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por lo general, veamos que como ellos son tan impulsivos, ellos pueden expresar al Señor todo esto en la alabanza, pero no son muy amantes de las listas y registros de oración, aunque su versículo favorito sea orar sin cesar, porque para él orar sin cesar es estar diciendo frases cortas continuamente, pero no cae en cuenta de que el Señor Jesús mismo nos invitó a tener esa intimidad con el Señor, con el Padre. Él nos dio ejemplo cuando madrugaba a orar. Debemos nosotros siempre tener un tiempo muy especial y específico para orar con Él en esa intimidad, en esa soledad de nuestro cuarto, donde nada nos distraiga. Estas personas sanguíneas a veces tienen cargas y se sienten culpables porque han prometido orar. Se les pide, mira, hay una necesidad de oración para que tú ores por alguien. Y dicen, sí, yo me comprometo, pero como son así tan relajados, tan distraídos, pues se les olvida fácilmente. Así es que muchas veces cargan y se tienen que disculpar porque saben que esto no es correcto. Si yo me comprometo es porque verdaderamente hay una necesidad apremiante. Y para no estar uno a toda hora con remordimientos y cargos de conciencia, pues lo mejor es, me comprometí. Y si creo que se me olvida, pues postrarme para pedirle al Señor y unirme en esa cadena de oración. Y decirle al Señor que bendiga a esa persona, que le ayude en esa necesidad. Estas personas con este temperamento, a no ser que sean retados de una manera especial, bien sea por Dios mismo o por algún amigo que tenga una gran influencia sobre ellos, por lo general tienen una vida de oración muy pero muy superficial. No les interesa mucho como estar en soledad porque ellos les agrada mucho estar rodeados de personas, estar rodeados de mucha gente. No les gusta la contemplación, que es ese tiempo donde usted medita, donde piensa en lo que está orando, donde piensa en lo que le está diciendo al Señor. Hay una porción de la palabra en Colosenses 3, del 1 al 4, que nos dice lo siguiente. Colosenses 3, versículos del 1 al 4. Dice así: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. La palabra nos recuerda que nosotros morimos. ¿Qué quiere decir? Que no debemos de darle importancia al mundo, sino concentrarnos en la obra de Él, para que se manifieste esa gloria del Señor. ¿Cuántos no anhelamos tener experiencias profundas con el Espíritu Santo? Si eso anhelamos, tenemos que obedecer la palabra, tenemos que sacrificarnos, tenemos que coger esa voluntad y hacer que obre y que se rinda al Señor. Y si usted verdaderamente considera que Dios es su Rey, que no hay nada que se compare con Él, no hay nada comparable con el Señor, entonces usted, en lugar de hacer otras actividades, saque su tiempo y esté concentrado en lo de Él, en su ministerio, en lo que Él le ha dicho concretamente que debe hacer, que debe realizar. Nuestro principal ministerio, ¿y para qué fuimos creados? Para la alabanza, para servirle a Él, mucho más los que tenemos llamados específicos. Si tenemos llamado, ¿cómo no buscar el rostro de Dios? ¿Cómo no tratar de escuchar su voz y tener comunión con Él continuamente? Esto tiene que ser sentado, o sea, esto tiene que quedar en nuestro corazón de una vez por todas en nuestra vida. Y darle la prioridad, buscarlo a Él primeramente. Se levantó, búsquelo a Él, se acostó, búsquelo a Él. Siempre hay que darle gracias. ¿Quién no sabe que la vida a Él le pertenece? ¿Quién no sabe que estando con Él y entregando toda carga a Él, nosotros somos los mayormente beneficiados porque descansamos en Él? Nuestro corazón debe andar siempre bien con Dios y además de eso, pues con nuestro prójimo, con las personas que nos rodean. Nosotros debemos realmente desear orar y no orar solo para agradar a los demás como hacían los fariseos. En Mateo 6:5 lo dice, que ellos oraban era para que los escucharan o porque cumplían con un deber religioso. Nosotros no lo debemos hacer así. Entonces, ¿qué es lo mejor que hay que hacer? Es buscarlo de corazón y nuestros ministerios van a ser grandemente bendecidos. Dios nos ha llevado a todos al lugar donde sabemos que simplemente ir a la iglesia 2 días, digamos miércoles, digamos jueves y domingos, no es suficiente. Que orar es una oración personal. Que orar no debe ser ocasional, que orar debe ser continuamente. Debemos buscarle al Señor y encontrarle. Si esto es lo que te está pasando en tu vida espiritual, si esta es tu realidad, entonces debes buscar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, como lo dice la palabra. En Salmos 34 versículos 4 y 10 dice así: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahvé no tendrán falta de ningún bien. Aquellos que buscan al Señor encuentran liberación de sus enemigos y de sus temores. La provisión en nuestro Dios es segura. Él no nos ocultará ninguna cosa que sea buena. Todas las necesidades serán satisfechas. Quizás esta es la razón por la que a muchos les falte provisión, porque no confían en Él, porque no conocen a Dios. Cuando tú te acercas al Señor en oración, vas a conocerlo más íntimamente, vas a tener y depositar más confianza en Él. Vamos a mirar este otro punto, cómo es la relación del sanguíneo con su fe. En 2 de Crónicas 16:9 nos dice la palabra: los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrarnos su poder a los que tienen corazón perfectos para con Él. Él quiere mostrar el poder
pero no a todo el mundo. ¿A quiénes? A los que tienen corazón perfecto. O sea, es un corazón, no quiere decir que no falle uno, quiere decir que es un corazón que está dispuesto, es un corazón que tiene en la mente fe, que eso es lo que le agrada a Dios. La mirada de Dios está continuamente activa sobre esta tierra buscando. ¿A quiénes busca el Señor? Porque Él es el que nos busca, a los hombres y a las mujeres de fe. El Nuevo Testamento nos dice que lo que Dios demanda en sus administradores es que seamos todos hombres de fe. Porque Dios utiliza más unas personas que usted aparentemente dice tan ordinarias. Son personas que no poseen talentos, a lo mejor no son las más inteligentes, ni las más educadas, ni las más estudiadas. Esto no significa que Dios no use a personas dotadas. O sea, Él usa todo tipo de personas y podemos ver, el apóstol Pablo era evidentemente un hombre erudito en las escrituras, estaba muy bien dotado y con una educación, la mejor educación, siempre disponible en aquellos tiempos. Dios utilizó poderosamente a este hombre, pero también podemos ver que utilizó a Pedro, pescador, a estos pescadores, Pedro, Jacobo y Juan, que eran hombres, como lo mismo dice la palabra, del vulgo, o sea, comunes y corrientes, e iletrados, o sea, sin estudios, personas que muy humildes, muy ordinarias. Podemos ver cómo Dios no hace acepción de personas, usa tanto a los brillantes eruditos como a personas con talentos comunes y corrientes, o aún sin muchos talentos, con un bajo coeficiente intelectual, como también algunos de estos apóstoles que estamos enunciando. Miremos qué sucede con esta situación, que Dios no te va a descartar. Mucha gente cuando entra en la obra de Dios, que no tiene mucho estudio, se preocupa demasiado. Pero vemos como Dios no tiene ningún problema, llenarlo del Espíritu Santo. Aunque Dios pues no es que le va a decir no estudie, no se prepare, es necesario conocer el idioma para podernos comunicar. Pero Dios va a dar ese tiempo y también quiere que la gente se esfuerce. Pero Él no desecha a nadie, así entre la persona que no tenga, que no haya hecho siquiera una primaria. Él supo poner a hablar una burra. Los que hemos leído esta historia, la burra de Balaán, de este hombre que era un adivino, la puso a hablar, como también puede poner al más sabio de los hombres que hayan vivido o que vayan a vivir, como lo fue el caso de Salomón. El común denominador para que Dios use las personas es que tengan fe, porque el mismo Dios en su palabra dice que sin fe es imposible agradarlo. En Hebreos 11:6 nos lo dice. Lo único que hace que un cristiano sea más espiritual que otro no es la apariencia, no es el cerebro, no son los conocimientos normales y naturales, no es el talento, ni tan siquiera la oportunidad que tenga en la vida, no. Todo lo más importante es tener fe. ¿De dónde viene la fe? Pues de oír de Dios, de oír de la palabra de Dios, de estudiarla. Y no solamente la fe viene de la palabra de Dios, también viene de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De los frutos. Uno del fruto del Espíritu Santo es la fe. Ese es un don. Pero hay otra forma en que el don de la fe viene a nuestras vidas, de un paso de fe a otro paso. En Romanos 1:17 nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es que al tomar un paso de fe, cuando usted ya se decide a caminar, a creer, esa fe se va aumentando. En la medida que usted va dando pasos paulatinos, en la medida que usted se va sometiendo a obedecer, esa fe va creciendo. Y yo sé que todos necesitamos ese crecimiento. Las personas que no confían en el Señor para dar ese primer paso de fe, nunca se harán fuertes y Dios no podrá usarlas
demasiado, aunque tengan muchas capacidades naturales, no las va a usar el Señor. Porque si usted no tiene fe, pues entonces ¿cómo va a orar el Espíritu Santo en su vida? En Romanos 14:23 se afirma esto y que dice: todo lo que no proviene de la fe es pecado. Muchos cristianos limitan el uso que Dios puede hacer de sus vidas por el pecado de la incredulidad. En algunas ocasiones se da esto debido precisamente a los temperamentos. Por eso la importancia de conocernos. ¿Contra qué tenemos que luchar? Porque hay temperamentos que vienen acompañados ya de mucha incredulidad. Y cuando conocemos personas, todo tipo de personas, hay unas que demasiado son, inmediatamente creen, son fervorosas, otras que son frías, indiferentes, que es una labor dura para trabajar con ellas, pero que el Espíritu Santo también hace la obra si la persona se dispone. Lo más importante es esa disposición de corazón. Los sanguíneos son los que dan el paso más rápidamente en la fe. Esas son personas que tienen fe. Ellos espiritualmente están motivados, pero como son tan rápidos en todo, aventureros por naturaleza, no les es difícil, especialmente en la juventud, emprender otras aventuras y proyectos, y pues se olvidan verdaderamente de que ellos poseen este don tan necesario. Ahí yo creo que estas personas que encajan acá se dan cuenta de que tienen muchos dones, pero que los están desaprovechando. De todas maneras, es sorprendente que Dios los bendice mucho, como nos bendice a todos, pero bendice mucho también a estos sanguíneos. Y muchas personas dicen, no, lo que pasa es que son muy afortunados. No, es que Dios también conoce que el corazón de ellos está dispuesto, es un corazón que quiere agradar al Señor, que para ellos es fácil dar ese paso de fe, que es fácil acercarse a Dios. Cuando a ellos se les dice, a estos sanguíneos, que vayan a ganar almas, que ellos deben evangelizar, para ellos tampoco es difícil. Miren qué grandes cualidades poseen. Es supremamente fácil, ¿por qué? Porque les agrada a la gente. Si a mí me agrada a la gente, yo no tengo problema de ir y acercármele a alguien y hablarle del Señor, hablarle del Evangelio. Y tampoco ellos son las personas que se sientan intimidados por nadie. Pues si de pronto no los miran muy bien, ellos no se preocupan mucho. Ellos con esa gracia que tienen y como están motivados espiritualmente, van a compartir la fe porque tienen esa disposición, porque les agrada. Entonces ellos deben de aprovechar esto. Y el éxito, cuando ellos empiezan a ver que las personas se acercan al Señor y empiezan a ganar estas almas, ellos aumentan muchísimo más la fe, porque como la están ejercitando, pues están logrando su cometido. Primero, pescar esas almas, y segundo, pues crecer más, porque todos sabemos que no podemos estancarnos, sino que tenemos que trabajar para que se acrecienten los dones que Dios nos ha dado. A ellos les es muy fácil creer en la palabra de Dios y actúan con base en la palabra, al menos a corto plazo, lo que no sucede con otros temperamentos. Pero lo difícil para ellos es esa constancia, que es con la que ellos tienen que luchar, porque no es uno de los dones, sino una de sus debilidades. Miremos a esta persona sanguínea, hombre o mujer, en la santidad personal. ¿Cómo son ellos en su santidad? En estos tiempos en que vivimos sabemos que hay mucha impiedad, que no se escucha mucho hablar de la santidad que Dios demanda de los creyentes. Y esta es la causa por la cual muchos cristianos se están deslizando con mucha inmoralidad, carnalidad y mundanalidad en la iglesia de Cristo. Lo podemos comprobar en esta actualidad. Cuando a alguien se le habla lo que es la santidad, que después vamos a tener también estudios enfocados únicamente en la santidad, vamos a caer más en la cuenta
de todo lo que le estamos fallando al Señor respecto a este tema. Tengamos la certeza y creámoslo, que nadie madurará espiritualmente si no practica la pureza mental, que hoy en día nos tenemos que esforzar mucho en esta área, porque bien sabemos que estamos invadidos de propaganda, de figuras, de todos aquellos cuadros que vemos, bien sea en la televisión, bien sea en el celular, donde quiera, cualquier página donde nosotros entremos, una página de internet, vemos que muchas veces tenemos que cambiar rápidamente. Nos tenemos que cambiar de lugar porque no falta algo que incite a la persona al pecado. No falta que estén pasando avisos de inmoralidad sexual. Nosotros tenemos que estar luchando, no nos podemos detener a ver eso que nos puede ocasionar mucha curiosidad, pero que tenemos inmediatamente que cambiar de banda, que cambiar de emisora o de canal. En primera de Pedro 1:16 nos dice el Señor y nos demanda esto, que seamos santos. Dice, sed santos, porque yo soy santo. Él nos está diciendo que lo imitemos a Él. También en Hebreos 12:14 nos dice la palabra, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y esto que nos quede muy claro. Nosotros no pretendemos ir al cielo, trabajemos en la santidad. Sin ella nadie verá al Señor. En segunda de Pedro 3:11 dice la palabra del Señor, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todo lo que nosotros vemos, lo que abarca nuestra vista, lo que conocemos, todo eso va a ser deshecho. ¿Cómo nosotros, dice este versículo, no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí nos cuestiona la palabra. Disculpe. En 2 Corintios 7:1 nos dice la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Es verdad que la santidad no es fácil de adquirir, pero es lo esencial en la vida cristiana, al igual que con la fe. Tenemos que dar pequeños pasos para conducirnos ¿a qué? A pasos mayores, a esa santificación. Todos, absolutamente todos los temperamentos, tenemos problemas en cuanto a la pureza mental. Especialmente ¿quiénes? Los hombres. El Señor Jesucristo hizo una parte en su palabra donde se refirió a los ojos y a la mirada del hombre. ¿Qué les dijo? Que no miraran a las mujeres con concupiscencia. Quiere decir que no las miraran con deseos sexuales. Al hacerlo así, claramente les está diciendo, esa es su fuente de tentación. Miren qué claro nos habla la palabra. Ya le está advirtiendo, hombres. Se refirió a los hombres, no tanto a las mujeres, aunque también las mujeres pueden caer en este pecado. Pero a los hombres les dijo, cuiden sus ojos. Los hombres piadosos, sea cual sea el temperamento, deben de aprender a mirar a las mujeres sin deseos. O sea, está la tarea en la cual ellos se tienen que proponer. ¿Qué cuesta? Mucho. Seguir a Dios cuesta bastante. Pero nos dan las instrucciones en que estamos pecando. El mirar con deseos sexuales a una mujer, esto es lo que constituye el pecado. Porque si usted es un hombre piadoso, las mira como admirando una obra de arte, porque en realidad el ser humano todo es una obra de arte, es hermoso el cuerpo,
del ser humano. Si usted contempla el hombre o la mujer de una manera como si contemplara un objeto hermoso, pues usted ahí no va a pecar, porque es que admirar lo bello que Dios hizo es muy agradable. Es como mirar una montaña. Usted, ¿qué le inspira a la montaña? Alabar a Dios por la belleza, el canto de las aves. Usted se agrada y dice, qué hermoso. Eso es admirar puramente. Así hay que aprender, y tienen que aprender los hombres principalmente a mirar a las féminas, como les dicen. Pero se precisa de disciplina mental, disciplina y determinación. Esta palabra sí que es importante. Determinación es, me lo propongo, lo determino, lo voy a hacer. Voy a reconocer que estoy pecando en esto. Quiero agradar al Señor. No quiero codiciar más ni la mujer del prójimo, ni ninguna otra mujer. Yo voy a rechazar estos pensamientos impuros que llegan a mi mente. Si proponiéndose hacerlo de pronto alguna vez fracasa, pida perdón, afronte rápidamente este fracaso, porque cuando nosotros no podemos superar un pecado, tenemos que saber que estamos fracasando espiritualmente. Entonces Dios nos da la oportunidad de confesarlo y apartar la mirada, pero no seguir pecando y Señor todos los días perdóname, porque eso ya que se vuelve. Eso se vuelve es una burla contra el Espíritu Santo. El verdadero arrepentimiento es dar la espalda al pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. Estas personas sanguíneas que son tan receptivas y reactivas tienen que tener mucho cuidado con lo que ven. Es malo que las personas vean películas insinuantes. La televisión está llena, el cine. También miren ustedes que la pornografía está al alcance de la mano. Solamente se prende el celular y usted busca la página, ahí la tiene. Eso nunca debe tener lugar ni darle lugar, porque es dar lugar al diablo. En la mente del cristiano nunca, no debe de hacer esto. Que hay muchos cristianos que puedan estar luchando con la pornografía. Sépanlo, que si ustedes no tienen su mente pura, no entrarán en el reino de los cielos. No vale la pena uno jugar la salvación y no dar el honor a Dios que Él merece, el respeto. Porque cuando nosotros nos proponemos a dejar el pecado es porque tenemos amor y temor delante del Señor. Miremos el sanguíneo y sus necesidades espirituales. Este temperamento necesita al menos 6 de los rasgos del fruto del Espíritu Santo para ser el hombre o la mujer que Dios quiere que sean. Ellos, por decir algo, son muy amorosos. Ellos tienen este fruto. Son muy compasivos, bondadosos. No necesitan trabajar tanto en este fruto, porque es que ya lo tienen. Es innato en ellos. Aunque el Espíritu de Dios se va a encargar de purificarlos y de que este amor sea más grande cada día. ¿Qué más tienen ellos del fruto del Espíritu Santo? Tienen el gozo. Por naturaleza ellos son alegres. Están gozosos continuamente. Así que el Espíritu Santo pues les puede aumentar el gozo, pero ellos lo tienen de una manera natural. A ellos les gusta mucho y son personas que hacen muy buenas obras porque son tan bondadosos que ellos ante cualquier necesidad no quedan tranquilos, sino ayudan al prójimo, lo que puede que no pase con otros temperamentos. Sin embargo, sí tienen que trabajar mucho en la paz. Esto ya es otro tema, porque ellos son muy inquietos, porque ellos verdaderamente necesitan esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, la paz sobrenatural, que solamente va a venir del Espíritu Santo. Cuando uno ve de pronto y sabe y conoce una persona que es sanguínea, que está pasando por una situación dura y que afronta una situación o muchas presiones, pero logran, y usted lo está viendo que están obrando, actuando pacíficamente, ahí lo que estás viendo es un milagro de Dios, porque para ellos es supremamente difícil mantenerse, equilibrarse en cuanto a la paz. Así que esta parte, este fruto hay que trabajarlo, y el fruto del Espíritu Santo
hay que trabajarlo, hay que pedirle al Señor que nos ayude y lo podemos lograr. La paciencia también es otro fruto que significa constancia. La paciencia es constancia, es permanecer ahí. Es algo muy extraño en la naturaleza del sanguíneo, o sea, ellos no poseen casi paciencia. Por lo general, ellos comienzan algo y dejan una montaña de proyectos inconclusos. A no ser que el Espíritu Santo los transforme, no van a poder cambiar esta situación, que no es nada buena. Eso comenzar determinados proyectos y dejarlos. Lo que se comienza y no se termina, eso es algo inoficioso, o sea, es pérdida de tiempo. Ahí también hay que poner mucho cuidado. Ellos por su misma naturaleza son directos, ruidosos. A veces también pueden hacer daño con el humor, aunque esto no lo hagan conscientemente, sino que ellos como son tan graciosos, constantemente pueden expresar palabras que a otros pueden ocasionar daños, aunque para ellos no, porque es una broma, pero no todo el mundo soporta bromas. El Señor suavizará este espíritu de estas personas, porque a veces sus lenguas también son injuriosas. Uno de los principales problemas de este temperamento chispeante sanguíneo es el ego. Son personas egoístas o ególatras, porque ellos se creen que es lo mejor que hay. Ellos dicen, no, como yo, no hay ningún otro. Eso quiere decir como que estoy por encima y soy mejor que cualquier otra persona. Pero cuando el Espíritu Santo viene con mansedumbre, logra controlar esa vida. Y va a dejar el de pensar en sí mismo, de lo que debiera pensar, y entra en una faceta de humildad. Que dice el Señor, cultivemos la humildad. La humildad abraza el alma, nos da tranquilidad. Pero solo esto se va a lograr con un poder sobrenatural de Dios. Uno de los rasgos menores de la personalidad sanguínea son los temores e inseguridades. Ellos por lo general no son inseguros ni mantienen miedo a toda hora. Esto es una fuente de bendición, porque hay otros temperamentos que mantienen con mucho miedo por todo y por nada. Solo el Espíritu de Dios puede suplir al sanguíneo mucho más a ellos, para darles más valor y afrontar la adversidad. O sea que ellos, al no tener tanto problema con los temores, pues deben que mejorar que ese valor. Cada día nosotros no podemos estancarnos en lo que tenemos, sino trabajar y progresar. La necesidad espiritual del sanguíneo, ¿cuál es? Dominio propio. Que yo diría que todos los temperamentos lo necesitamos, pero cuanto más las personas que son tan inconstantes. Vemos que estas personas, ¿qué les falta? Naturalmente, autodisciplina. Si ellos no se disciplinan, esto va a hacer que una autodestrucción, quiere decir que ellos mismos se van a destruir, que no van a ir a ninguna parte, ni en su vida secular, ni en su vida espiritual. Lo más triste es que nosotros conocemos que estas personas son muy agradables, que son muy capaces, que son personas muy atractivas, que nunca llegan a vivir a la altura de las capacidades, que pudiendo hacerlo, no lo logran por la inconstancia, por la falta del dominio propio. Esta área hay que trabajarla, porque ya está este tema del sanguíneo, ya lo terminamos acá, y es muy importante que se esté tomando nota, porque muchas veces o casi siempre uno dice las enseñanzas son muy constructivas, pero después no se acuerda de la esencia. Por eso es que hay que anotar para repasar y para recordar. Todos tenemos que trabajar porque es bueno. ¿Quién dice que trabajar no es bueno? Y si se hace una labor muy bien hecha, pues todavía es más enriquecedor. La gente desempleada se siente infeliz. No porque carezca, no es tanto porque carezca de dinero, sino porque se sienten muy inútiles, porque no tienen esa oportunidad de estar en un trabajo productivo. Hemos conocido personas que ya, por ejemplo, que fueron muy activas en su trabajo, personas emprendedoras que trabajaron toda su vida, pero que ya llega el tiempo de la jubilación.
Y son personas que, que ya uno las ve triste cuando no tiene nada que hacer. Inclusive hay personas que mueren antes de llegar a cierta edad, digamos a los 70 años, que no es una edad pues como decir que es un viejecito. Pero la verdadera razón es que los mata la tristeza, que les parece que ya son unos estorbos, que no sirven para nada, que ya son unos inútiles. Entonces miremos que muchas veces en los certificados de defunción lo que dicen es que murieron de depresión, de un vacío emocional. ¿Por qué? Por la ausencia de productividad. A esto hay que ponerle mucho cuidado. Por eso es tan bueno uno estar siempre en la obra del Señor, trabajar para ella, porque uno está siempre ocupado, nunca faltará qué hacer. Es importante pensar y enfocarnos ya sobre todo en los tiempos en que ya no hay que trabajar en el área secular, dedicar el resto de vida y de tiempo al Señor. Pues si está tan desocupado, no, hay mucho que hacer por la humanidad. No pensemos tanto en nosotros, sino en el prójimo. Esta frustración vocacional del desempleo es lo peor que puede seguir, es lo que peor le puede suceder a una persona. Pero también es peor la gente que trabaja y aborrece su trabajo. No hay nada más horrible que uno madrugar e irse a un trabajo que no le agrade. Por eso la importancia de este tema es saber para qué soy bueno, para qué sirvo, en qué me voy a enfocar. Muchas personas después de que hacen una carrera o han trabajado toda una vida dicen, no, eso no era lo que yo quería hacer. A veces cuando ya no hay dinero para volver a empezar una carrera o no hay tiempo para estudiar. Entonces tenemos que mirar para qué somos buenos, cuáles son las áreas en las cuales yo voy a triunfar más, en las cuales tengo más facilidad para desarrollar un trabajo. Y cada día tenemos que darnos cuenta de que se están eliminando muchos trabajos. ¿Por qué? Porque entra la automatización. Los expertos laborales advierten que este es un problema que irá mucho o irá en aumento en los años venideros. Y eso nos lo están diciendo desde hace muchos años y ahorita estamos viendo todo el desplazamiento que hay. Por ende hay que estar siempre enfocados cuál es mi vida vocacional. A no ser que usted tenga un llamamiento específico que el Señor le diga, no vas a trabajar en esto o en aquello, te necesito para la obra. Porque en la iglesia o en el conjunto de los cristianos de todo el mundo, pues unos trabajan en un área, otros trabajan en la otra y otros tenemos un llamado específico. Estos sanguíneos son muy buenos, ¿para qué? Para las ventas, son excelentes. Imagínense ustedes el potencial que no tienen muchas personas. Hay gente que dice, no, las ventas me aterran, pero ellos sí lo pueden hacer y lo deben de hacer porque van a triunfar. Ellos son tan buenos vendedores que son capaces de vender muletas de caucho a personas que no tienen ningún problema para andar. Es una exageración, pero es como para ponerles esa comparación de lo excelentes vendedores que son. Si usted, por ejemplo, va a una agencia de autos, pueden ser nuevos o de segunda mano, generalmente la tercera parte de estos vendedores son sanguíneos. Son personas que salen con amabilidad, te hablan, te muestran, te enseñan y logran unas excelentes ventas. Además de ser buenos vendedores, ellos también tienen otras áreas en que son muy buenos, actores, políticos, presentadores, locutores y predicadores, particularmente evangelistas. Son también destacados maestros en ceremonias, son rematadores de subastas y en ocasiones líderes, en ocasiones porque ellos no se lo proponen, tienen todos los dones para ser estas personas, para ejercer muy buenas labores en la iglesia. Hay una creciente demanda de este tipo de temperamento sanguíneo, donde este carisma natural, ardiente, escasea, en todo lugar escasea, porque ellos, y específicamente en la iglesia,
donde se necesitan para predicar y evangelizar, porque no todo el mundo tiene esa facilidad para predicar. Entonces, ¿por qué no aprovechar estas personas que tienen la tendencia a ser buenos oradores, a que lo hagan? Ya conociendo estas cualidades, pónganlas al servicio del Señor. En el área de la ayuda a las personas, o sea, en ayudas humanitarias, ellos son sobresalientes. Digamos, ellos pueden también ahora que estamos con este problema del COVID, ser personales voluntarios hospitalarios. El doctor sanguíneo siempre tiene muy buen trato con los pacientes. El paciente puede estar al borde de la muerte, puede estar tan blanco como la sábana donde está acostado, pero cuando entra este doctor sanguíneo en la habitación, levanta el ánimo, levanta el espíritu con esa gracia natural. Y es verdad, si uno está enfermo, no hay nada más triste que alguien lo atienda mal, que lo ignore. Todos hemos estado en una cama de hospital y es triste ver que alguien entre con desgano, con mal genio. Miren la importancia de estas personas que naturalmente lo hacen, porque les agrada levantarle el ánimo a las personas. Igualmente son las enfermeras, son estas enfermeras sanguíneas, entusiastas. Ellas están alegres con esa asistencia que prestan a los enfermos, o sea, eso les nace. Ellas entran también con esa radiante sonrisa. Siempre eso es llevar ánimo al enfermo. Y esto, tanto el médico como la enfermera sanguíneos, ellos se ponen en el lugar del enfermo. Ellos piensan en ellos, qué están pasando, qué están sufriendo en esos momentos, y dicen, no, hay que animarlos. Ellos llaman a los pacientes por su nombre, los saludan, los miran a los ojos, o sea, les dan importancia, les hacen sentir que ellos están vivos, que ellos tienen esperanza. Se puede decir que ahí empieza el tratamiento, porque con un buen ánimo, ya el mismo enfermo, pues se va a levantar, se va a animar. No importa el tipo de trabajo en el que desempeñe el sanguíneo, siempre tienen que extenso contacto con la gente. Esto es supremamente beneficioso, de que ellos quieran estar con la gente. La principal contribución que ellos hacen no solo a la sociedad, sino a la iglesia, a los hermanos en Cristo, a todo el prójimo, a todas las personas, residen en hacer felices a los demás. Están felices ellos haciendo que la gente esté alegre. Ciertamente en estos tiempos tan inciertos, a alguien se le debe asignar esta tarea, y a quién más sino a este tipo de personas. Ahí no vamos a fallar cuando les vamos a decir a los sanguíneos que le levanten el ánimo a los que están decaídos. Eso nos corresponde a todos los creyentes, pero principalmente ellos que tienen ese don natural. Los gerentes de ventas producen ¿qué? Mayores frustraciones a los sanguíneos, porque les demandan que llenen papeles, que llenen espacios libres, que vengan y llenen factura. Esto no les agrada a los sanguíneos. Ellos prefieren irse y entretenerse en otras actividades, en los juegos, en el golf, que estar llenando formularios. No les gusta. Entonces, a estas personas no les demos papeles. Tenemos que tener también ese tacto de saber qué tipo de trabajo se les puede poner a hacer a ellos. Para ellos llenar papeles es la mayor maldición. Entonces tampoco deben ser contadores, porque sí que les toca llenar papelería. Es cierto que los sanguíneos son muy poco detallistas, sin embargo ellos pueden mejorar. Todo consiste en que se autodisciplinen. Parece ser que lo que más limita al sanguíneo es, como hablábamos ahora, la disciplina. Ellos se dejan llevar por las debilidades y muchas veces rehúsan disciplinarse, conociéndose a sí mismos, sabiendo que les hace falta. Es triste tener que decirlo, pero están limitando esos potenciales, o yo diría esos grandes potenciales con que cuentan. Es duro llegar a la cima, a todos nos toca trabajar muy duro. No importa cuán dotado esté el sanguíneo, sin autodisciplina, sus capacidades no alcanzarán ese potencial máximo. La disciplina coloca a la persona, a todas las personas, en un nivel mucho más alto, y esta es una clave para el trabajo y la obra de Dios.
No vaya a creer usted, creyente, cristiano, que si usted no se propone disciplinarse, usted no va a lograr absolutamente nada. La persona que hace lo que tiene que hacer solo porque tiene disposición, o sea, amanecí bien, estoy gozoso hoy, voy a hacerlo. O solo cuando le conviene, no va a llegar a ninguna parte. No se debe obrar ni trabajar de esta manera. Tampoco la gente va a valorar este tipo de trabajo, ni lo va a respetar porque lo está haciendo ¿qué? Casi como a regañadientes o solo cuando le place. Alguien dijo una vez, para hacer tareas importantes se necesitan dos cosas, un plan y no mucho tiempo. Si usted puede determinar que realmente esta es la prioridad y liberarse de todo lo demás, es mucho más fácil continuar con lo que es importante. Usted cuando inicia un trabajo tiene que ver la prioridad, lo otro deséchelo para que no se enrede, para que no se le complique el trabajo y lo pueda realizar. Esa es la esencia de la autodisciplina, observar primero. Esto no me agrada mucho, pero me voy a enfocar y me voy a concentrar en la materia y las arandelas las dejo a un lado y después con tiempo las reviso. Si tiene varias razones por las que no puede ser disciplinado, entiende que realmente esos son solo excusas. Todos podemos hacer todo lo que queremos si nos lo proponemos. Si quieres llegar al próximo nivel, como un servidor de Dios debes cambiar tu enfoque. O sea, usted a Dios no le puede llegar con excusas porque Él no le va a hacer caso. Él va a decir, no, disciplínate primero. La próxima vez que tengas que hacer algo, te sientas tentado a buscar el camino más fácil, en lugar de pagar el precio, saca la cuenta, analiza de los beneficios que obtendrás por hacer lo que es correcto. Prefiero disciplinarme y obtener y crecer que no quedarme estancado. Después de analizar todo esto, lancémonos al trabajo. Después de ver que voy a obtener un beneficio espiritual, un beneficio en la obra de Dios, agradar a Dios, eso es gran beneficio. Una vez que estas personas sanguíneas han aprendido la lección, no hay límites en lo que Dios puede hacer vocacionalmente con ellos. Y ya el último punto es mirar, a grosso modo, cómo son los sanguíneos con las emociones. Todos somos seres emocionales, a todos nos dio el Señor emociones, pero las emociones pueden afectar cada una de las áreas de nuestras vidas, para bien o para mal. Regularmente nuestras emociones entran en conflicto con otras áreas de nuestro ser y al final triunfan, lo que no debe ser. Consideremos el poder que tienen las emociones para influenciar las otras áreas más importantes de nuestra vida. Las emociones influencian en nosotros, ¿dónde? En nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestro cuerpo. Y no importa lo inteligente que sea la persona, o que usted sea, o que yo sea. Cuando uno queda perturbado emocionalmente, no puedo pensar de una manera ordenada. ¿Por qué? Porque son las emociones las que me están controlando. Las mentes de algunas personas están totalmente dominadas por las emociones, que pueden llegar a quebrantar la concentración y apagar la creatividad, cuando debe ser lo contrario. Todos hemos tenido experiencias de permitir que las emociones nos perjudiquen a nuestro recto juicio. Absolutamente todos alguna vez hemos dicho, ¿por qué compré esto? ¿Por qué ese automóvil de ese color no me gustó y de todas maneras lo compré? ¿Por qué ese vestido? Todo por el emocionalismo. Sabía que no le convenía, a lo mejor personas le habían dicho, no compré esa marca, no tal cosa, pero lo vio, le gustó, se emocionó y se lo trajo, porque no quiso esperar más. También muchas veces escuchamos cuando ya no hay nada que hacer, ¿por qué me casé con este hombre? ¿Por qué me casé con esta mujer? Si no tenemos nada en común, porque no se dieron tiempo a conocerse. Desafortunadamente vemos las cosas tarde, porque para el matrimonio ya sabemos que en la palabra dice que Dios aborrece el divorcio. Por lo tanto, si usted se casó es para toda la vida. Y vemos ahí que ya se arrepiente después, pues no dio tiempo a una preparación matrimonial, cuando hay tan buenos consejeros
que siempre llaman a los jóvenes, prepárense, pero en las emociones y en el afán y en toda la felicidad que le produce el pensar en la boda, se les olvida lo que viene adelante, que va a ser todo el tiempo, el resto de sus vidas. Una vida bien llevada es aquella que la mente controla esas emociones, nunca al revés, que las emociones nos controlen a nosotros. Lo mismo sucede con la voluntad. Es importante es que siempre hay un conflicto entre la voluntad y las emociones. ¿Quién tiene que ganar la pelea? La voluntad. Nosotros somos los que decidimos, los que en un momento dado nos paramos y decimos, esto lo voy a hacer así. Y no hay nadie más que tome la determinación, sino usted mismo, que es el que está convencido que va mal, que tiene que cambiar. Por esta razón nosotros tenemos que proponernos, después de conocer los temas y saber en qué estamos fallando, tomar esa determinación, esa autodeterminación. La mayor parte de las personas quebrantan la salud espiritual y emocional porque se entregan a las emociones nocivas durante largos periodos de tiempo, o sea, que viven las emociones. Y el mal uso de las emociones nos destruyen absolutamente, no solo la vida espiritual, sino la vida secular, la vida familiar, la vida laboral. Las buenas emociones parecen tener un efecto saludable sobre nosotros. La Biblia dice en Proverbios 17:2, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Cómo enfrentan las emociones los sanguíneos, como los coléricos? Con la ira. La tendencia del sanguíneo es enfrentar las emociones. Tienen esta emoción fuerte como lo es la ira, no la controlan fácilmente. La palabra del Señor nos da un buen consejo en Efesios 4, 26-27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. Cuando estas personas ven que algo va mal, estallan en enojo. Y esta es la primera respuesta a la desesperación. Sí que nos cuesta mucho dominar la ira. Y aparte de la ira también llegan las lágrimas. ¿Qué le pasa también al sanguíneo? A veces cuando están emocionalmente alterados, o viene la ira o viene la risa en un momento no adecuado. ¿Cuántas veces hemos presenciado comportamientos de personas que les dan una mala noticia y en lugar de llorar ríen? Con eso estamos ofendiendo a las personas, pero lo que no comprende, mucha gente no comprende, es que esa es la reacción a las emociones que son descontroladas o están descontroladas. Pero esto es una sola válvula de escape nervioso, que los ayuda a vivir, o sea, ellos escapan de esta manera, los ayuda a vivir cuando están presionados. Ellos permiten este escape como si fuera una válvula de vapor que está acumulado. Pero ellos después del poco tiempo, ellos se apresuran ya a hacer otra cosa, ya se olvidan prontamente de la situación. Todos los que somos cristianos y los no cristianos afrontamos aflicciones en la vida. ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no pasa por aflicciones? Pero tenemos que entregar toda carga al Espíritu Santo, a nuestro Señor, que aunque Él fue hombre, perfecto y sin pecado, Él también en un momento dado fue afligido, lloró, fue contristado, tuvo y sufrió dolores, incluso lloró. Ese fue nuestro Señor. Así nosotros también sufriremos aflicciones, sufriremos también probablemente enfermedades o las hemos sufrido, y la muerte. Esto hace parte ¿de qué? De la vida. Pero nadie está exento de ellos, incluso los cristianos. De todas maneras tenemos que afrontar todo esto. ¿Con qué? Con un espíritu renovado, siempre confiando en el Señor. Así que la conclusión para el señor sanguíneo es que si se ha identificado, o todos los que se hayan identificado plenamente con este tema, lo que hay que hacer es que aprender a confiar en Dios, a no confiar en las propias capacidades naturales, a ejercitarse en la disciplina, como lo vimos,
sacar el tiempo de las oraciones, el tiempo del estudio bíblico y tengan la plena seguridad que el Señor le va a ayudar a desarrollar una vida devocional disciplinada, pero debes dar tu primer paso y ahí está el Señor ayudándote a controlar tus emociones y a andar en el Espíritu. Que Dios los bendiga, que pasen muy buen día y hasta la próxima. Vamos a orar dándole gracias al Señor porque nos ha permitido realizar este trabajo. Padre Santo, gracias por tu presencia, por tu Santo Espíritu, por todo lo que tú has dejado, Señor, no solo en nuestras mentes, porque sabemos que esto lo vamos a bajar al corazón para aplicarlo completamente, contando con tu ayuda, sabiendo de que nosotros, Señor, desde que nos dispongamos, ahí estás tú, Espíritu Santo de Dios, para ayudarnos a transformar nuestra mente, para quitar todo lo malo, colocar todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, que es solo lo que tú sabes dar, Dios de la gloria. Padre, yo bendigo a estas personas, a todos los que estuvieron pendientes y oro también por los que posteriormente van a escuchar esta enseñanza, la van a ver, la van a analizar y la van a interiorizar. Y te pido, Espíritu Santo, la asistencia para que ellos, Señor, hagan esta palabra rema, Señor, en sus vidas. Padre Santo, yo bendigo a todo tu pueblo y he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.